Seguimos con materia. Capacidades. Resuelve problemas sobre propagación rectilínea de la luz. Resuelve problemas sobre cámara oscura. Resuelve problemas sobre ángulo visual. Y resuelve problemas sobre velocidad de la luz en el vacío y en el aire. Indicadores. Vamos a aplicar la velocidad de la luz. Aplicamos la fórmula de la velocidad de la luz en el vacío y en el aire en resolución de problemas. Aplica la fórmula del teorema de Tales en resolución de problemas sobre sombra. Aplica la función trigonométrica en resolución de problemas sobre ángulo visual. Utiliza la relación entre la altura del objeto y de la imagen de cámara oscura en resolución de problemas. Fórmulas. Teorema de Tales. Semejanza de triángulos. Significado. Diferentes tamaños y tienen la misma forma. ¿Cómo se consigue estos? Que los lados sean proporcionales y los ángulos sean iguales. Este lado, A'B' sobre AB va a ser igual a A'C' sobre AC. Va a ser igual a B'C' sobre BC. Este ángulo es igual a este ángulo A', B va a ser este ángulo B, va a ser igual al ángulo B', el ángulo C va a ser igual al ángulo C'. La fórmula de la velocidad de la luz en el aire y en el vacío es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Es una constante universal. Relación que tienen que saber. Un año es igual a 365 días, un día 24 horas, una hora 60 minutos, un minuto 60 segundos, una hora 3600 segundos. La fórmula para cámara oscura. O sobre X es igual a I latina sobre Y. Acá tenemos la O. Desde el objeto al orificio va a ser la X. Desde el orificio a la imagen va a ser la Y. Acá tenemos la O es la altura del objeto. Y la I latina viene a ser la altura de la imagen. Ángulo visual. Se utiliza la función trigonométrica. Se relaciona los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Tangente de este ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, lo que está a su costado. Problemas de fijación. Sabiendo que un año luz es la distancia que la luz recorre en el vacío en un año. Calcule en kilómetros la distancia recorrida por la luz en 2,5 años. Entonces nuestra incógnita viene a ser la distancia que vamos a simbolizar con D minúscula. Y queremos en kilómetros. 2,5 años va a ser el tiempo que simbolizamos con T. 2,5 años. Aquí tenemos la fórmula. En un año la velocidad de la luz del vacío es 300.000 kilómetros por segundo. Pero nosotros queremos saber en 2,5 años. Pero como está en segundo,
tenemos que pasar año a segundo. Entonces, usamos las relaciones que ya conocemos. 2,5 años vamos a multiplicar por 365 días, porque un año tiene 365 días. Vamos a multiplicar por 24, porque una hora tiene, un día tiene 24 horas. Multiplicamos, y una hora tiene 60 minutos, y un minuto tiene 60 segundos. Hasta llegar a segundo, multiplicamos todo esto en la calculadora, y me sale todos estos números que está acá, pero ya en segundo, porque yo pasé a segundo. Bueno, ¿cómo vamos a hallar nuestra distancia? Usando las fórmulas. Traemos la fórmula. Acá. Ahí está la fórmula. Ahí está nuestra incógnita. Entonces la X va a estar acá. Y este valor que está acá traemos debajo de la velocidad del vacío. Ahí traemos. Es una regla de 3 simple, se multiplican en cruz. Así y así. Entonces quiere decir que la X va a ser igual todo este número multiplicado con este número. Al multiplicar este número con 300.000, me sale 2,3652 por 10 a la 13 kilómetros, porque segundo va con segundo. Entonces la distancia que queremos es 2,3652 por 10 a la 13 kilómetros. Otro problema sobre velocidad de la luz. Una nave espacial a una distancia de 1404 por 10 a la 6 kilómetros, que es la distancia. Acá está, en nuestro dato. Envía, dice, fotos del planeta Saturno mediante señales que se propagan con la velocidad de la luz en el vacío. Vamos a calcular el tiempo, entonces dijimos que tiempo es la T, pero quiere en horas. En horas. Y utilizamos otra vez nuestra fórmula. Y traemos aquí nuestra fórmula. Ahora va a ser acá. Va a estar aquí la X. Y este número que está acá en kilómetros va a estar debajo de kilómetros. Bueno. Delante de la X está 300.000, entonces tiene que estar abajo. Va a actuar como denominador. Y este número que está acá se queda como numerador. Al dividir en la calculadora sale 4.680 segundos, porque el kilómetro va con kilómetro. Pero nuestra incógnita pide en hora. Este segundo que salió acá vamos a convertir a horas. Usamos la relación de hora con segundo. Una hora tiene 3.600 segundos. Debajo de hora ponemos nuestra incógnita, que es la X, y debajo de segundo ponemos 4.680 segundos. Ya dijimos que se multiplican en cruz. Entonces, delante de la X está 3.600 segundos, viene como denominador. Y una hora se multiplica con 4.680 segundos. Simplificamos segundo con segundo, dividimos 4.680 con 3.600 en la calculadora y sale 1,3 horas. Quiere decir que el tiempo en horas es 1,3 horas. Acá tenemos un problema sobre sombra. En un instante dado, la sombra proyectada por una persona es de 3 metros y la de un edificio es 80 metros. Sabiendo que la altura de la persona es 1,8 metros, determine la altura del edificio. Bueno, como se trata de un edificio y una persona, yo dibujé un edificio
de altura h. Este edificio tiene una sombra que llega desde acá hasta 80 metros. Va a ser la distancia de la sombra del edificio, que le vamos a simbolizar con D mayúscula, 80 metros. La distancia de la sombra de la persona que está acá, ¿verdad? Va a ser 3 metros. Puse D minúscula. Y la altura de la persona, que es H minúscula, es 1,8 metros. Nuestra incógnita va a ser la altura del edificio, que es la H mayúscula. Aplicamos teorema de Tales. Ya, este triángulo grande que tengo acá, hasta acá, traje aquí. Acá está la altura del edificio, la distancia de la sombra que es de mayúscula. Acá está la altura de la persona que es 1,8 metros. La distancia de la sombra de la persona que es de minúscula 3 metros. En un teorema de Tales, los lados son proporcionales. Entonces va a ser D mayúscula sobre D minúscula, acá está, va a ser igual a H mayúscula sobre H minúscula, que es 1,8 metros. Acá está. Usamos esta fórmula. Reemplazamos ahora. La D mayúscula ya dijimos que es 80 metros. La D minúscula es 3 metros. Y dejamos nuestra incógnita, que es la H mayúscula, y la altura de la persona, que es 1,8 metros. Acá se formó una proporción. ¿Por qué es una proporción? Porque tenemos una fracción 80 sobre 3. Igualamos a otra fracción que es H sobre 1,8. Cuando se igualan dos fracciones, es lo que se llama proporción. Y en una proporción se multiplican en cruz. 80 con 1,8 y 3 con H. 80 con 1,8 y 3 por H. Entonces, 3 metros por H ponemos acá y vamos a igualar a 80 por 1,8 metros. Al multiplicar 80 por 1,8 en la calculadora sale 144 metro por metro. Metro por metro. Este 3 metros que está multiplicando la incógnita pasa a dividir. Metro va con metro y 144 dividimos con 3 y sale 48. Y me queda en metro la altura del edificio. Otro problema sobre sombra. Tenemos una lámpara en el techo, una lámpara cuyas dimensiones son despreciables. Está fijada al techo de una sala cuya altura es de 6 metros. Este es el techo y esta es hasta acá la sala. 6 metros. Un cuadrado de lado 40 centímetros está suspendido a 2 metros del techo. Acá está el techo, a 2 metros se colocó un cuadrado, que es un cuerpo opaco. Este cuadrado que está acá produce una sombra. Esta es la sombra. Este cuadrado
A su lado le vamos a llamarle L minúscula y desde acá hasta aquí va a ser L minúscula sobre 2. Y a este cuadrado que está acá, desde acá hasta acá va a ser L mayúscula sobre 2, la mitad del lado de este cuadrado. Bueno, vamos a trasladar este triángulo acá. Y tenemos nuevamente dos triángulos semejantes. Este es el triángulo grande, hasta todo este el triángulo grande, y todo esto el triángulo más chiquito. Entonces, pasamos el lado del cuadrado, estaba en 40 centímetros, dividimos con 100 y me queda 0,4 metros. Y dividimos entre 2 y 0,2 metros. La altura H mayúscula está en metros y la altura minúscula va a ser 2 metros. Queremos el área de la sombra proyectada y la fórmula L mayúscula al cuadrado, porque todos sabemos que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado. Para allá L se aplica el teorema de Tales. Este lado grande del triángulo grande se va a llamar L sobre 2. Va a ser sobre 0,20. Le va a ser igual a 6 sobre 2. Acá está. L sobre 2 sobre 0,2 va a ser igual a 6 sobre 2. Se multiplican en cruz. 2 por L sobre 2. Y 0,2 por 6. 2 va con 2 y me queda L solamente. Al multiplicar me queda 1,2 metros. Me da el lado de la sombra. Al tener el lado de la sombra, utilizo su fórmula, L al cuadrado. Entonces, la L vale 1,2 metros al cuadrado, 1,2 al cuadrado es 1,44 y metro al cuadrado me sale, porque metro elevado al cuadrado es metros cuadrados. Y ahí ya tenemos el área de la sombra. Aquí tenemos un problema sobre cámara oscura. Dice, un objeto rectilíneo es colocado perpendicularmente al eje de una cámara oscura frente al orificio a 5 metros del mismo. Quiere decir que este objeto es colocado a 5 metros del orificio. 5 metros. Este 5 metros, desde acá hasta el orificio dijimos que se llama X. Entonces la X va a ser 5 metros. Acá está. La longitud de la cámara, que sería la I. Desde aquí hasta acá. Al pasar a metro me quedó 0,2 metros. Entonces I va a ser 0,2 metros. Acá está. Y me dice que la altura de la imagen es de 4 centímetros. Dijimos que la altura de la imagen es la I latina. Entonces la I latina al pasar a metro es 0,04 metros. Y utilizamos su fórmula. La O es nuestra incógnita y la X vale 5. La I latina vale 0,04 y la Y 0,2. Multiplicamos 0,2 con el objeto
Y 5 multiplicamos con 0,04 metros. Ya está. Al multiplicar estos dos, me da 0,2. Pero este 0,2 está multiplicando con la incógnita, pasa a dividir. Al dividir estos dos sale 1. Pero sale en metro. Este tamaño del objeto es 1 metro. Otro problema sobre cámara oscura. Una cámara oscura de orificio tiene su largo y altura iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que la cámara oscura tiene su largo que es la I. La I. Va a ser igual a la altura, que es la imagen, que es la I latina. Y me dice que la persona tiene 2 metros de altura, que sería el tamaño del objeto, que es 2 metros. ¿Qué queremos saber? La distancia de la persona a la cámara. Acá, desde acá hasta aquí. Usamos la fórmula. La O ya sabemos que es 2. La X es nuestra incógnita. La Y ponemos igual. Y en el lugar de Y ponemos la I latina. Multiplicamos en cruz. 2 por Y por X. Simplificamos la I con la I. Y me queda solamente que la X vale 2. O sea, 2 metros. Aquí tenemos un problema sobre ángulo visual. Determine la altura de una torre. Determine la altura de una torre observada bajo un ángulo de 30 grados. Como se indica, dice en la figura. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar para hallar sobre ángulo visual? Tenemos que usar la función trigonométrica que ustedes ya conocen. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este ángulo θ viene a ser 30 grados. Su cateto opuesto de este ángulo es la H. Y el cateto adyacente viene a ser lo que está en el costado del ángulo, que es 6. Esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar tangente de 30 grados. En el lugar de θ ponemos 30. En el lugar de cateto opuesto ponemos H. Y en el lugar de cateto adyacente ponemos 6. El 6 pasa a multiplicar porque está dividiendo, pasa a multiplicar y hacemos la calculadora. 6 por tangente de 30 y sale 3,4 metros. Van a copiar a mano en el cuaderno, que va a valer un punto. Van a dibujar con lápiz y regla, un punto también. Y presenta el 11 del 8, un punto. Total, 3 puntos.